Muy buenos días, muchas bendiciones, saludos, un abrazo fuerte. Aquí desde Puerto Rico al mundo, aquí está tu compañera y amiga Lizenit Polanco, quien te ha estado esperando y juntamente Dios se ha esperado. Yo sé que muchos han estado desde muy temprano en la mañana, unos que no han podido dormir por algunos dolores y achaques, otros porque han estado levantándose más temprano para encontrarse con Dios. Así que bienvenida familia. Bienvenida Iglesia Sin Paredes a nuestro programa de A Solas con Dios. Cuando el Señor comienza a llegar, señores, nuestros corazones comienzan a agitarse. No hay un momento más emocionante el poder tener un encuentro con el Señor, un encuentro de todos los días. Así que saludo a Norma Rosario, que siempre está ahí, siempre tempranito. A Nori, good morning, mamita. También tú también, un abrazo para ustedes, a Mili, a nuestra querida Miri González, a Blanca, a Ibeliz, a Astacio, a Leda, a Bélgica González. Un abrazo, Bélgica, qué gusto me da verte por aquí también hoy esta mañana temprano, a Naida. Tengo a Xiomara, a Marisol, a Doralba, a mi amiga Mirna de La Paz, allá lejito, Mirna. Un abrazo para allá, para Canadá. Leti, a Yolanda, a Sara, a Norma Iveta, a Milka, Idalia, Sandra, Eva, Rodríguez, mi querida amiga Elsa Ramos, Sandra Maya, Mila Ramírez, a Yoli, a Dios te ama, a Norma, un abrazote, a Felipa, a Lourdes, a todos los que se están conectando, Robbie, quien está compartiendo con nosotros todos los buenos días y las buenas noches. Esta semana le ha tocado a Robbie Segarra, la próxima semana tenemos ya a Nora que va a estar con nosotros y la otra semana estará Rosy. Rosy Delgado, que ya me lo ha estado enviando. Si algunos de ustedes quieren animarse a también compartir algunas fotos o pensamientos durante la semana, lo vamos a estar, por favor comuníquese conmigo. Ya Keila se comunicó conmigo que quiere participar de los buenos días y las buenas noches. Si algunos más se animan, así que lo pudiéramos dividir, como me sugirió Keila, que unos lo hacen de día y otros lo hacen para las buenas noches, y así le damos más participación a todos ustedes. Así que todos los que quieran unirse y participar también de nuestras secciones, ya tenemos a varios, tenemos a Rosy Delgado, tenemos a Elba Robles desde México, que también nos colabora con esto, y algunas personas que se quieran unir, algunos caballeros también pueden hacerlo. Todos los que quieran en algún momento compartir, por favor comuníquese conmigo y así le damos la oportunidad para que también ustedes puedan dejar sus mensajitos a través de los buenos días y las buenas noches, que le estamos dando la oportunidad que sean ustedes los que puedan participar en esa área. Así que un abrazote bien fuerte para todos ustedes en esta mañana, eh, que vamos a tener un devocional muy interesante y una clase maravillosa. Hemos estado estas semanas un poquito eh, cuadrando la programación del mes de marzo, que la estamos renovando muchas partes. De hecho, hoy sale la renovación de nuestro Bienvenido Sábado. Eh, También estamos haciendo una renovación de nuestra sección que ayer no pudo salir, la de el Storytime con Tita Liz, porque le estamos haciendo una nueva dimensión. Así que estamos esta semana, pues como llegué el miércoles en la noche, no nos hemos podido pues poner en tiempo, pero ya con la ayuda de Dios la próxima semana. Recuerden que mañana sábado comienza nuestra semana de oración de los niños. Eh, Mañana va a ser a las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde vamos a tener una entrevista con Radio Amanecer en República Dominicana, y confiamos en el nombre del Señor que podamos ser de bendición para todos los niños y los padres y los líderes. Va a estar dirigida a todos ustedes, a los padres, a los líderes y a los niños, a los padres y líderes, para que comprendan que los niños ocupan un lugar muy importante en la misión que Dios tiene para su iglesia, y a los niños que puedan animarse a cumplir esa misión. Así que esta semana de oración comienza
esta semana, es decir, a partir de mañana sábado a las 5 de la tarde. A las 2 vamos a tener una entrevista con Radio Amanecer y a la 1 de la tarde estaré predicando para Guatemala y lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Así que tenemos un sábado full, pero full completamente. Confiamos en Dios que el Señor pueda dirigir todas las cosas y que todo sea para la gloria de su nombre. Recuerden que esas son nuestras actividades del fin de semana, y el domingo sale la clase con J&K. Va a ser la clase que vamos a estar dictando sobre cómo ayudar a los ejercicios y al cuidado del cuerpo. Eso lo estamos recordando desde temprano y lo voy a estar haciendo también a la salida para aquellos que se conectan con nosotros un poquito más tarde. Vamos a dar paso a la oración en este momento, que de hecho me levanté temprano para ver las últimas peticiones de oración y oramos fervientemente por aquellos, ¿verdad?, que han estado pasando por momentos difíciles. Vi que nuestra querida compañera que estaba pidiendo por su esposo allá en Canadá, que ha estado bien enfermo, así que quisiera saber cómo sigue él. Carelis, oramos para él, con ella, su familia, por todos los que han estado pidiendo, por familiares que están entubados con el COVID. Otros están recibiendo diagnósticos de cáncer en estos días. Sigue la situación de salud bastante difícil. Tengo a Yaneli que está pidiendo por su hijo, que tiene 12 años, está muy deprimido, no tiene deseos de estudiar ni de comer. Hay una alerta roja, ahí hay un botón rojo de alerta de que se necesita atención grande. Cuando nuestros hijos a esas edades se deprimen, es muy peligrosa porque no la saben manejar. Y cuando los muchachos no saben manejar la situación, el diablo sabe cómo enseñarles a manejarla fácil. Así que eso es un botón rojo en una depresión como esta. Tengo a Leti que te pide oración por Ed García, que tiene cáncer etapa 4, y por Sharon, su esposa. Y así lo vamos a estar haciendo. También pude leer que Noribet dio las gracias a Dios por cómo Dios había dirigido ayer una situación minuto a minuto, y eso da mucho gozo de saber, ¿verdad?, cómo podemos reconocer que Dios sí ha estado obrando. Tengo a Wilda González que está pidiendo oración por su hija Carilik, que agradecida a Dios por las oraciones que se tuvieron por su hija Carilik, y dice que fue muy bien en sus estudios universitarios. Gloria a Dios. A Wilda, gracias por compartir esa muy buena noticia con nosotros. Tengo aquí a Teresa Bonilla que pide oración por su rodilla, que se cayó 2 veces, en 5 días se cayó 2 veces. Eso hay que cuidarlo. Isis pide oración por su mamá, por la mamá de mi nieta, que le hicieron un pronóstico de cáncer en la garganta. También aquí tenemos a Catherine Gansel que está pidiendo oración por Marlene Rivera, que la estarán operando hoy. Ok, muy bien, vamos a estar orando por Marlene. Tengo a Carmen Figueroa que está pidiendo oración. Lo que no puedo ver es lo otro que dice, pero está pidiendo oración. Después lo podré leer. Maribel Serrano está pidiendo oración por los maestros y por todos los estudiantes. Sí, algunos lugares ya comenzaron las clases. Señor les protege a todos. Tengo a Pat que está pidiendo oración por ella y que el Señor permita que se aleje. Pido oración por mí. Señor, no permitas que me aleje de ti, dice ella. Dame fortaleza para seguir el estudio de tu palabra. Muy bien, y eso es importante. Yo creo que es la petición. Y si ella lo está pidiendo, es que ella sabe lo que está pasando, que no se obstruya, ¿verdad?, ese momento que ella quiere. Así que vamos a estar orando por ti. Tengo a Leda que pide oraciones por Jorge y su familia. Salieron positivos en el COVID.
y no le pueden hacer diálisis. Es primo de su esposo. También tengo aquí a Parmelita que pide oración por su tía Fidelia, que ayer fue entubada. ¡Wow! Así que vamos a orar por ella. Vamos a Norma Ivette pide dirección por una decisión de divorcio después de varios años de separación. Señor, dirija todo esto y que sea la voluntad de Dios. Nesti está pidiendo por el pastor Acosta, que fue presidente del Este, lo conocemos, claro que sí. Vamos a orar también por él. Sara está pidiendo por Leonardo, liberación de su depresión. Elsa pide oración, que no se ha sentido bien durante toda esta semana, y por la familia y por los sobrinos. Fina pide oración por su familia, que tengan un encuentro personal con Dios, así que oramos también por ellos. Y así Nati pide oración por un viaje pendiente, que lo pone todo en las manos de Dios y que así sea. Pues familia, vamos a orar en este momento para después tener nuestro devocional y continuar después con nuestra clase. Oramos al Señor, Padre de amor y misericordia. Señor, qué maravilloso eres. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú tengas, oh Dios, misericordia de todas estas peticiones, que tú las conoces de antes. Antes que yo las lea, ya tú las conoces. Cuando las cosas ocurrieron y antes de que ocurrieran, ya tú lo sabías. Oh Dios, yo te pongo en tus manos a cada uno de nuestros amigos y nuestras amigas que se exponen aquí, Señor, cada mañana, que se esfuerzan por tener este momento de transmisión, que podamos conectarnos unos con otros. Oh Señor Dios de amor, te ruego, oh Dios, que tú obres en cada una de esas situaciones conforme a tu voluntad. Que sea tu voluntad la que se manifiesta en sus vidas, pero que sobre todo tengan paz. Que en medio de la crisis no teman. Parece contradictorio, Señor, poder decir no tengas miedo con un diagnóstico de cáncer, no tengas miedo cuando tienes a alguien entubado, no tengas miedo cuando ves que todo está oscuro. Señor, eso es fe. Enséñanos a lo que es el camino de la fe, es poder ver en medio de la oscuridad, es poder creer cuando no hay nada, no hay posibilidades. Oh Señor, que nuestra fe sea pulida a través de estas pruebas y que podamos ver, oh Dios, tu gloria manifestada en medio de cada situación. Que podamos hoy, Señor, poner esas preocupaciones a un lado y poderle darle espacio a la paz y darle espacio al tiempo para sentarnos contigo y aprender de ti. Que tu palabra sea esa lámpara que nos instruya en nuestro camino y que, oh Dios, podamos sentir tu presencia. Padre, da consuelo a aquellos que están en lágrimas. Acompaña a aquellos que están en soledad. Sé médico, Señor, para los que están enfermos. Sé, Señor, un refugio para aquellos que tienen miedo. A cada necesidad, Señor, manifiéstate de una manera conocida, accesible, y que cada uno tenga una experiencia contigo especial. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmos 103, versículo 13, nos presenta un enfoque que es bien particular en la Biblia de Dios. Y dice, como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de quienes lo temen. Esta presentación de Dios como Padre, como dije en la introducción que siempre envío antes de nuestra programación, a veces esta imagen paternal tiende a ser muy confusa e incomprensible para muchos que no tuvieron esa imagen paternal. Son tantas y tantas las personas, los hijos, que tienen una imagen de Dios tan distorsionada gracias a una paternidad distorsionada que tuvieron. Padres que no conocieron, padres que no fueron amorosos, padres que los lastimaron, padres que no estuvieron presentes en los momentos más importantes de su vida, padres que no abrazaron, que no besaron, que no
no levantaron cuando se sintieron caídos, padres cuya presencia y cuyos nombres algunos ni conocen ni saben quiénes fueron sus padres, padres que abandonaron, padres que abusaron. Es tan distorsionada la imagen paternal de Dios que cuando llega este versículo a la vida de ellos es incomprensible, porque ¿cómo pueden decir como el padre se compadece de sus hijos y decir, bueno, mi papá nunca se compadeció de mí? ¿Cómo yo voy a conocer a un Dios que se compadece de mí si mi padre nunca se compadeció de mí? Nunca le interesó quién yo era, nunca le interesó abrazarme ni besarme, nunca le interesó satisfacer alguna necesidad, nunca lo vi presente en mi vida. Entonces, ¿cómo yo voy a entender a este Dios? Óyeme, es que Dios se juega con unas cosas. Cuando Dios se compara con una serpiente, hay gente que le es bien contradictoria, dice, como Dios se comparó con una serpiente, si es una serpiente símbolo de pecado. Bueno, contradictorio para algunas mentes un poquito, ¿verdad? Eh, Limitadas de un conocimiento más vasto de la Escritura. Pero lo mismo nos pasa a nosotros con esta imagen de Dios, de un Padre que se compadece. Entonces, es cuando nosotros tendremos que ser reajustados a una nueva dimensión, a la dimensión de conocer a Dios como el Padre que no tuvimos. Es como romper el molde de lo que es un padre y darle la oportunidad a Dios a crear un nuevo molde de paternidad en nuestra mente. Y saber que si no tuvimos un padre que nos amó, que nos cuidó, que nos protegió, que nos sentimos protegidos en los brazos de papá, que nos durmió, que nos llevaba al parque, que nos mecía en los columpios, no tuvimos ese papá, pues entonces nosotros tenemos que romper ese molde para poder darle paso a un molde saludable, a un molde real, a un molde de un padre que sí se compadece de nuestras necesidades. Y dice el versículo 14, dice, Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Bueno, polvo es algo frágil. Polvo es algo que está en el suelo, está caído. Entonces, no solamente Dios se compadece como un padre, Él ve que nosotros somos frágiles, que nosotros somos tan volubles como el polvo que viene el viento y lo puede llevar a otro lado. Dios conoce esa dimensión de nuestra vida. Dios sabe cuán frágiles somos y sigue la ilustración de la fragilidad, dice, como la hierba son los días del hombre, florece como la flor del campo que apenas pasa el viento por ella y perece, y su lugar no se conoce más. Pero el amor del Señor es desde la eternidad y por la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces estamos viendo que cuando Dios nos mira como padre, es como cuando el padre mira a su hijo indefenso en la cuna, cuando lo ve indefenso en la calle, que sabe que el niño no puede autoprotegerse de alguien que lo vaya a secuestrar o de un carro que lo pueda atropellar. El padre siempre está pendiente de dónde está el niño, por dónde camina, para ir a su auxilio, porque sabe la fragilidad de su niño. Entonces estamos viendo cómo Dios también lo presenta de esa manera. Se presenta como un padre que sabe y reconoce la fragilidad nuestra, lo fácil que a nosotros nos descarriamos, lo fácil que nosotros somos para que alguien nos lastime, lo fácil que somos nosotros para que alguien nos pueda arrebatar. Y Dios, su amor, en su infinito amor, Dios comienza a hacer un trabajo de padre protector, defensor, un padre que protege, que cuida, que defiende a su hijo porque sabe lo débil que es. Anoche, cuando me fui a acostar, bueno, cada uno de nosotros tenemos una postura interesante de acostar. Al menos, yo siempre me acuesto de lado en posición fetal. Esa es mi postura, siempre me acuesto de lado, en posición fetal. Quizás todavía llevo el sentimiento de sentirme acurrucada en la barriga de mi mamá. Bueno,
Perfecto. Así fue que el Señor hizo que todos los seres humanos comenzaran, sintiéndose protegidos por la barriga de su mamá. Y ayer fue un día, pues, que mi cuerpo sucumbió, porque pues los 3 días que estuve en Estados Unidos, pues, fue muy agitado y estuve haciendo mucho ejercicio físico, caminando de un lado al otro, moviendo de un lado al otro. Entonces me levantaba muy temprano y me acostaba muy tarde y apenas tenía pocas horas para dormir, estaba en cambio de hora, todavía no me había ajustado a una hora de diferencia, pues me levantaba más temprano para tratar de hacer la transmisión. Y entonces cuando yo tengo días así, donde yo no descanso correctamente y bueno, pues ya lo pago. Y fue lunes, martes y miércoles. Y ya ayer mi cuerpo sucumbió. Y aunque tuve que hacer varias cosas, de ir al laboratorio, hacerme unos exámenes, hacerme la prueba del COVID, bueno, toda esta cosa cuando uno sale. Y después que preparé almuerzo y le preparé diferentes comidas a mi familia, etcétera, etcétera, tengo también al cuidado de mi mamá, que no puede comer comida normal, así que tengo que hacer una comida especial para ella. Óyeme, mi cuerpo, algo me decía, te tienes que acostar, y como a las 2 de la tarde me tuve que acostar y apenas me pude levantar. Pero cuando me acosté, en un momento que me acosté así y me puse en mi posición fetal, así yo hablo con Dios y le decía, Señor, ¿sabes qué? No quiero que me mires como Liz Enid Polanco, la mamá de fulano, la esposa de Osvaldo, la hija de Noemí. Yo quiero que me veas como tu bebé. Yo necesito que tú me arrulles, que tú me protejas, que tú seas sobre mí, que tú me mires como un papá mira a un recién nacido. Yo no sé si a ustedes le pasa que hay momentos que usted no quisiera ser adulto y pensar en todas las responsabilidades que tiene que hacer y de todas las cosas que la gente depende de usted de alguna manera. Hay momentos en que quisiéramos ser bebés, ser niños. ¿Qué niño se preocupa si su papá pagó la luz o no? A que ningún niño de 3 o 4 años le dice, papá, ¿ya pagaste la luz? ¿Pagaste el agua? ¿Le echaste gasolina al carro? Mamá, ¿ya hiciste la compra? ¿Cuándo van a lavar el carro? Bueno, yo no conozco, solamente conocí a un niño que hizo esa pregunta en una campaña evangelística presencial que estaba haciendo cuando podía viajar. Y pregunté, yo dije, ningún niño, y el niño levantó la mano y le pregunté a la mamá, ¿es cierto? Me dijo, sí. A su tierna edad el niño siempre está preguntando que si ya se pagó el agua y se pagó la luz y si el carro tiene gasolina. Y yo, no puede ser, un niño de 5 años haciendo esa pregunta, porque no es usual. Yo digo, bueno, este niño tiene que tener otra cosa en la cabeza, porque no es usual que los niños pequeños estén preocupados por las cosas de sus padres. Más bien los padres se preocupan por las cosas de sus hijos. Y a mí me llama mucho la atención cuando yo leo el libro de Juan, cada vez que la palabra que utiliza Juan en el griego, cuando dice hijitos o hijos, no es hijois. Hijois son hijos, pero ya son hijos que toman decisiones. Cuando la palabra que utiliza el apóstol Juan para referirse a nosotros en nuestra relación con Dios es parvos. Parvo significa un bebé, un niño que necesita todavía de su papá. Entonces me parece maravilloso cuando también Juan habla de Dios como Jesús se refirió al Padre en la cruz. Abba Padre. Abba Padre es lo que significa, es papito, papito. Es ese diminutivo que le decimos a papá cuando es un papá chulo, es un papá lindo, es un papá cariñoso, es un papá bien, bien consentidor. Entonces, cuando me llama la atención que cuando Jesús se refirió al Padre, dijo, Abba Padre. Abba Padre era papito, papito, mi papito chulito. Era cuando Jesús quería ser niño. Jesús no quería ser un adulto. Jesús quería ser un niño que fuera protegido por las manos poderosas y grandotas de papá. Es decir, que Jesús también sintió la necesidad de sentirse como un niño. Que el papá le dice, mira, tú no te preocupes que esto lo resuelvo yo. Tú duerme, descansa tranquilo, que esto lo resuelvo yo. Mire, pero es que cuando uno crece, ¿cuántas responsabilidades no tiene? Bueno, como es que puso Yanelis ella subió un post en el chat de oración
y que al final decía, no juzgues a las personas tan fácilmente si nunca te has puesto sus zapatos. Bueno, yo le presto mis zapatos a cualquiera, a cualquiera que quiera tener mis zapatos por un día. Puede ser que me los devuelva antes de las 2 horas. Pero la realidad es que todos en la vida, necesitamos entender que Dios no quiere mirarnos como hijos adultos. Dios nos quiere mirar como sus hijos, que podamos aprender como que Dios es un Dios que nos quiere cargar en los brazos como una mamá y un papá cargan a sus hijos. No sé cuál es el empeño de nosotros siempre querer pensar como adultos, cuando Dios quiere vernos como sus niños, como sus parvos. Y si usted quiere entender ese concepto, usted tiene que escuchar la campaña que mañana comenzamos para los niños todos los días. Va a ser de sábado a sábado, sin faltar un día de la semana, a las 7:30 de la noche, hora del Atlántico, aquí en la misma hora de República y la misma hora de Puerto Rico, 7:30 de la noche. Bueno, ya al este será las 6:30 de la tarde, así comienzan a cambiar los horarios hasta donde usted está. Pero es poder presentar cómo Dios quiere decirte, mira, ¿para qué por qué estás perdiendo el pelo? ¿Por qué estás perdiendo el sueño? ¿Por qué te estás permitiendo que la fibromialgia te ataque con tanto ataque de ansiedad y de estrés y preocupación? Cuando yo quiero que tú confíes en mí, confíame tus preocupaciones. Y yo te voy a decir lo que todo padre quiere decirle a sus hijos. No te preocupes, no te preocupes. Haz la parte que te toca hacer y lo demás, déjamelo a mí. Y cuando ayer yo me acosté, yo me quería acostar no como un adulto, yo me quería acostar como un bebé que le cantan una canción de cuna, que le ponen un peluche, que le ponen una musiquita, que le mecen suavemente la cuna y que mientras el bebé está durmiendo, mamá está y papá está haciendo todo lo demás mientras él descansa. ¿Algún problema con nosotros tener una experiencia así con Dios? Ninguna. Hay momentos que necesitamos sentirnos como bebés y a Dios le encanta y ese es el punto que Dios dice aquí, como el Padre se compadece de sus hijos, que sabe que son como la flor que ahora está y mañana, no como el polvo que el viento lo mueve de un lado al otro. Así Dios quiere decirte, tranquilo, yo te voy a hacer justicia, tranquilo, yo te voy a proveer, tranquilo, Señor, tranquilo. Entonces yo veo esa misericordia de Dios, como Dios, aún yo no abro la boca, no articulo diciéndole, Señor, tengo esta necesidad y ya ayer mismo, mire, yo lo venía pensando y yo decía, Señor, tú conoces esta situación y esta necesidad. Yo venía diciéndole eso por el avión cuando venía leyendo en el avión no podía contestar porque, bueno, ahí no tengo internet, pero mientras viajaba podía leer ya lo que ustedes habían escrito en el chat y venía orando en el camino por las situaciones que ustedes están pasando, por la que yo estoy pasando, porque no, yo no estoy lejos de eso. Y había una petición y allá se los dije, Señor, allí, mira, ni lo articulé con la boca, nomás lo pensé, Señor, sabes que ahora me enfrento a esto y te lo pongo. Y ayer en la madrugada, cuando voy a abrir, veo una amiga que me escribe de Australia y me deja un mensaje y me da una sorpresa. Y entonces yo digo, bueno, Señor, pero qué increíble eres, porque mira, ni lo articulé por mi boca, lo puse solamente en mi corazón y ya tú hiciste la provisión. Y yo digo, gracias, Padre. Mire, así es que usted tiene que trabajar. Usted tiene que entender que Dios tiene misericordia de ti. Pero si tú quieres pulsear con Dios de hombre a hombre o de mujer a hombre, mira, tú puedes hacerlo. Pero la mejor manera es que tú confíes en Dios como un padre que no te ve como un hijo que tiene que ir a la universidad
y maneja un carro y tiene que tomar decisiones. Dios quiere verte como su bebé, como su parvo, para que tú vivas confiado, abrazarte y decirte, tranquilo, que papá está aquí y papá lo va a resolver. Papá lo va a resolver. Por eso termina diciendo el Salmo 103, el Señor estableció en el cielo su trono, su reino domina sobre todo. Alabad, otros dicen, bendecid al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis sus órdenes y obedecéis su palabra, porque no solamente estamos solos, no solamente Dios está con nosotros, los ángeles de Dios nos acompañan. Dice que los ángeles son ministros de Dios que obedecen, y cuando Dios dice, ve al encuentro de mi hijo, protege a mi hijo, protege a mi hija, allá van los ángeles que son esos ministros de Dios. Dice aquí, alabad al Señor, vosotros sus ejércitos celestiales, ministros suyos que hacéis su voluntad. Alabad al Señor, vosotras todas sus obras en todo lugar de su señorío. Alaba, alma mía, al Señor. Y que tu alma hoy pueda alabar a Dios, pueda bendecir, levantar esas manos, cantar ese cántico poderoso para que tú puedas entrar en esa presencia de Dios maravillosa y tú puedas estar en paz. Pero que es como si esa palabra todo el mundo la quiere, pero a todo el mundo le huye, porque todo el mundo quiere paz, pero busca problemas. Mire, quédese tranquilo. Ponga las cosas en las manos de Dios. Espere en su tiempo perfecto. Y mire, y déjese, acurrúquese y dígale al Señor, mira, Señor, hoy no quiero ser adulto, no quiero ser tu hijo, tu bebé. Abre las puertas. Permíteme tener este momento de confianza en ti. Enséñame a hacer la parte que me corresponde y la otra, confiar plenamente en ti. Y tú verás que el Señor va a obrar. ¿Ok? Vamos a nuestro estudio de nuestra clase de hoy. Así que ahora vamos a pasar al libro de Mateo. Y hoy voy a compartir con ustedes la otra parte de la cual ayer nos quedamos estudiando. Estamos estudiando del santuario la lámpara y específicamente el aceite. Estábamos en Éxodo capítulo 27, versos 20 y 21, hablando del aceite que tenían que ponerle a las lámparas y la importancia que esas lámparas nunca se apagaran. Nunca se apagaran. Debían estar siempre encendidas. Y basándonos en eso, hemos estado explicando que ese aceite representaba al Espíritu Santo. Y una de las cosas que ayer estuve mostrando es cómo la parábola de las 10 vírgenes del capítulo 25 de Mateo hace una ilustración interesante. Dios hace una comparación a través de una boda. ¿Ok? Y en esa boda está el novio y la novia, pero habían 5 damas, 10 damas vírgenes que acompañaban. Así era como se acostumbraba. De paso, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de buscar el libro que yo les indiqué, Palabras de Vida del Gran Maestro. Y iniciando el capítulo, quiero compartir con ustedes para que ustedes tengan una idea, porque quiero ir sentando las bases de un estudio más profundo que vamos a estar haciendo de la parábola de las 10 vírgenes. Pero para que ustedes tengan una idea de por qué Jesús utilizó esta ilustración y que no era solo una parábola. Esta es una de las parábolas más interesantes de toda la Escritura. De hecho, fue un hecho real, igual que el de el buen samaritano
lo que ocurrió con el buen samaritano no fue una historia inventada de Jesús para dar una lección, fue un hecho real que había ocurrido recientemente en esos días y de paso, el levita y el sacerdote que pasaron cerca del hombre que había sido atacado estaban allí en medio de la multitud. Igualmente, en esta parábola, voy a compartir con ustedes, dice, Cristo estaba sentado, capítulo 29, del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Cristo está sentado con sus discípulos sobre el monte de los olivos. El sol se ha puesto detrás de las montañas y las sombras de la noche, a guisa de cortina, cubren los cielos. A plena vista se halla una casa profusamente iluminada, cual si lo fuera para alguna fiesta. La luz irradia en raudales de sus aberturas y un grupo expectante aguarda en torno de ella, indicando que está a punto de aparecer una procesión nupcial. En muchos lugares del oriente las fiestas de boda se realizan por la noche. El novio va al encuentro de su prometida y la trae a su casa. A la luz de las antorchas, la procesión nupcial va de la casa del padre de la esposa a la del esposo, donde se ofrece una fiesta a los huéspedes invitados. En la escena que Cristo contempla, un grupo de personas está esperando la aparición de los novios y su séquito con la intención de unirse a la procesión. Cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo, pero se produce una demora. Transcurre una hora tras otra, y las que están esperando se cansan y se duermen. A la medianoche se oye un clamor. ¡He aquí el esposo viene! ¡Salid a recibirle! De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa. Las 10 vírgenes toman sus lámparas y comienzan a acondicionarlas, apresurándose a marchar. Pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. No presumieron que habría una demora tan larga y no se habían preparado para la emergencia. Afligidas se dirigieron a sus compañeras más prudentes y le dijeron: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las otras 5, con sus lámparas recién aderezadas, habían vaciado sus vasijas. No tenían aceite de sobra y respondieron: «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras. Id antes a los que venden y comprad para vosotras». Mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó atrás. Las 5 que tenían sus lámparas encendidas se unieron a la muchedumbre. Entraron a la casa con el séquito nupcial y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes fatuas llegaron al salón del banquete, recibieron un rechazamiento inesperado. El jefe de la fiesta declaró: «No os conozco». Fueron dejadas afuera en la calle desierta en las tinieblas de la noche. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que vivirá precisamente antes de la segunda venida. Con esto yo quiero comenzar a dejar claro algunos errores que se han predicado con respecto a esta parábola. Esta parábola siempre presentan que la venida del esposo aquí es la venida de Cristo a la tierra.
Lo otro que se ha enseñado con respecto a que esta parábola representa la segunda venida de Cristo, que la esposa es la iglesia. Sin embargo, en la parábola quienes están representados por la iglesia son las vírgenes fatuas y prudentes. Entonces tendríamos que definir con quién verdaderamente se iba a casar el esposo, si con la novia que tenía o con las 10 vírgenes. Cuando esta parábola se explica bajo el concepto de que representa la venida de Cristo, entonces vamos a tener varios problemas porque, número 1, ¿con quién se casó realmente el esposo? ¿Con una esposa o con las 10 vírgenes? 2, ¿por qué las vírgenes fatuas, las vírgenes prudentes le dijeron a las fatuas que no podían compartir su aceite, que ellas tenían que ir a comprar? ¿Cómo es posible que si eso, la venida del esposo representa la segunda venida de Jesús, cuando Cristo venga y los que estén preparados vayan con Cristo al cielo, ¿dónde consiguieron las fatuas aceite? Si el aceite representa al Espíritu Santo. ¿Dónde las fatuas consiguieron aceite y pudieron regresar y tocar a la puerta? ¿Cuándo dice la Biblia que tú tendrás la oportunidad de llegar hasta el cielo, tocar la puerta del cielo y luego te digan no te conozco? Entonces te hagan bajar otra vez aquí. Cuando tú comienzas a ver los detalles que tiene esta parábola, te das cuenta que no armoniza con lo que la Biblia expresa directamente de los hechos y sucesos que ocurrirán antes, durante y después de la venida de Cristo. Por lo tanto, interpretar que la venida de Cristo es justamente la venida del esposo, es la venida de la segunda venida de Jesús, no necesariamente encaja con esto. Y aunque muchos dicen, es que hay que omitir algunos detalles, no hay nada en la Biblia que Dios haya mandado a escribir por el pleno hecho de escribirlo. Cada parábola, cada explicación, cada cosa que la Biblia presenta tiene una razón de ser. Dios no manda y el Espíritu Santo no inspira a nadie a escribir cosas que no son importantes en el concepto. Por lo tanto, como alguien una vez me dijo, es que hay detalles que hay que omitirlos. No, lo que está indicando que hay una interpretación errónea de los hechos, que posteriormente voy a explicar. Pero con lo que corresponde a la clase de hoy, quiero dejar claro que esto, número 1, que la parábola de Mateo 25 fue un hecho real que Jesús estaba contemplando y luego lo aplicó directamente a algo que quería enseñarle a sus discípulos. 2, lo otro que quiero mostrar es que ya aquí en esta boda queda claro de que iba el novio de su casa a la casa de la novia para buscarla y llevarla a la casa de su padre. Y que habían 10 doncellas vírgenes que estaban esperando que llegara para acompañar al séquito nupcial de una casa a otra casa. Voy a volver a leer para aquellos que no pudieron estar en la transmisión de ayer o aquellos que lo olvidaron. Voy a seguir la lectura para ilustrar quiénes representan a estas vírgenes fatuas y prudentes. Las dos clases de personas que esperaban representan las dos clases que profesan estar esperando al Señor. Es decir, todas están esperando la venida de Cristo. Todas están esperando la venida de Cristo. Dice aquí, se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios.
Bien dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. En la parábola, todas las vírgenes salen a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecían no haber diferencia entre ellas. Así ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada y cuando se oye el clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle, muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para sus lámparas. Por lo tanto, están destituidos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu Santo, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y podrán caer bajo las tentaciones maestras de Satanás. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús. No han permitido que su vieja naturaleza sea quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo, cómo vivir. Su servicio a Dios degenera un formalismo. Vendrán a ti como nieve, como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la venida de Cristo. Dicen: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negada la eficacia de ellos. Esta es la clase de persona que en tiempo de peligro clama paz y seguridad. Arrullan en sus corazones en la seguridad y no sueñan con peligros. Cuando se despiertan alarmados de su letardo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad, pero en las cosas espirituales ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Se ha proclamado el mensaje evangélico: el que tiene sed, venga; el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Pero el carácter es intransferible.
Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartirle a otro el carácter que fue fruto de la obra del Espíritu Santo. Si tuvieren en medio de la tierra, eso lo dice la Escritura, a Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán ni hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. En la crisis es cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra estaba sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone el alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea cumplida. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas, todas han recibido un llamamiento, todas tienen un nombre, todas tienen una lámpara, todas profesan estar realizando el servicio a Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 realmente no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. En el día final, muchos pretenderán ser admitidos en el reino de Cristo diciendo, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas te enseñamos, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero la respuesta será, os digo que no os conozco, apartaos de mí. En esta vida no habrán practicado el compañerismo con Cristo, por lo tanto, no conocen el lenguaje del cielo. Este les es extraño. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, si el espíritu de Dios no está en él. Los más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia, no te conozco. El compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificarnos con la gozosa multitud de una fiesta nupcial. No podemos participar de esa escena. Su luz caería sobre nuestros ojos cegados, su melodía en oídos sordos, su amor y su gozo no harían vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el mundo. Somos excluidos del cielo por nuestra propia falta de idoneidad para habitar con Dios. No podemos estar listos para encontrarnos con el Señor, despertando cuando se oye el clamor, he aquí viene el esposo, y entonces tratar de recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí y sin embargo pensar que seremos idóneos para el cielo. Déjeme decirle que esto es una cosa demasiado poderosa e importante para que nosotros la subestimemos. Si usted pensó que las vírgenes fatuas eran personas descomprometidas,
aquellos que les importa poco ir a la iglesia o no ir o no. No. Las vírgenes fatuas son personas que son muy celosas, son quizás hasta fanáticos de la iglesia, son gente que son muy celosas con las cosas de la iglesia y se pasan estimulando a las demás personas a que vayan a la iglesia, a que se unan a los diferentes ministerios. Pueden ser personas que puedan aparecer ser muy misioneras. De esos fariseos que a veces están más preocupados por las cosas de la iglesia que por las personas de la iglesia. Están muy preocupados que se cumplan las leyes y que se cumplan lo que está establecido en el manual de la iglesia. Y quizás son muy críticos contra aquellos que pecan y violan las leyes. Sin embargo, no tienen aceite. Saben decirle a otros cómo vivir, pero no saben vivir ellos mismos. No saben cómo aplicarle las palabras de la Escritura a otros, pero no saben aplicárselas a sí mismos ni a su propia casa. Como dice aquí, son personas que se consideran a sí mismos buenos cristianos, pero no le han permitido al Espíritu Santo a que los quiebre sobre la roca. Son personas que se sienten completamente satisfechos con lo que hacen y lo que son. Son personas que se resisten a un cambio. Son personas que prefieren creer lo que toda la vida le han dicho y no quieren tener una nueva experiencia con Dios, porque piensan que una nueva experiencia con Dios les restaría esa zona de seguridad en la que toda la vida han estado. Son personas que pueden cargar y tener grandes conocimientos, pero sus vidas están desprovistas de una experiencia vibrante con Dios. Yo quiero que hoy tú pienses si tú estás dentro de ese grupo de fatuas, que te has conformado en leer la Biblia, en sencillamente ser fiel a unos dogmas, tratar de quedar bien con la gente, aunque quedes mal con Dios. Yo quiero que tú te detengas en el día de hoy y pienses, ¿cuán cerca estás tú de ser una virgen fatua? Que aunque anhela ser parte del séquito del cielo y formar parte de esto, tiene una lámpara. Porque a veces nosotros estamos así. Somos parte de una congregación, tenemos la palabra de Dios, la estudiamos, la enseñamos a otro. Aquí el problema es si la vivimos. Si le hemos permitido a que el aceite esté dentro de nosotros. Me llama la atención esa expresión de Mateo 25:8 cuando dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, que vuestras lámparas se apagan. ¿Por qué? Porque habrá un momento en que nuestra fe sea probada, que si nosotros no estamos ungidos con el Espíritu Santo y no hemos hecho provisión de ese aceite del Espíritu Santo, en los momentos de crisis, nuestras lámparas se van a apagar. Podemos tener la Biblia, pero no vamos a entender sus palabras. Las promesas de Dios serán extrañas para nosotros. Seremos confundidos con la misma palabra porque no hay un espíritu que nos alumbre y nos guíe a toda verdad. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, en los momentos de oscuridad, no podemos ver con claridad a menos que tengamos ese aceite y ese aceite interior alumbre un camino. Pero como dice aquí en la lectura que compartí con ustedes, nosotros podremos compartir la palabra, pero no podemos compartir nuestra experiencia. Mi experiencia con Dios es mi experiencia con Dios. Yo puedo contarte mi experiencia con Dios, pero yo no puedo transferirte mi experiencia con Dios. Y cuando ahí decía, danos de vuestro aceite, lo que estaban pidiendo era algo imposible.
porque yo no te puedo transferir mi experiencia con el Espíritu Santo. Yo te puedo hablar de ella, pero no te la puedo transferir. Cada ser humano debe tener una experiencia individual, personal, íntima con Dios. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí es para mí. Yo no te lo puedo conceder. Tú tienes que buscar tu experiencia con Dios. Tú tienes que buscar esa experiencia. Tú no puedes decir, no, porque es que la hermana fulana de tal, o el hermano fulano de tal, o el pastor tal tuvo esta experiencia. Sí, esa fue la de él. Tú tienes que buscar la tuya. Esa experiencia se logra creyendo. Esa experiencia se logra viviendo. Esa experiencia se experimenta cuando tú comienzas a hacer sacrificios para conocer a Dios. Esa es la importancia de ese aceite. Muy importante ese aceite. Que Dios nos ayude a nosotros salir de las filas de las fatuas y comenzar a unirnos a la fila de las prudentes. Y mañana usted sabe que estoy dando un corto devocional los sábados en la mañana. No estoy dando las clases como tal, sino que estoy dando un corto devocional mañana en nuestro devocional. Permítanme compartir con ustedes la experiencia de las prudentes. Así que mañana ese será nuestro devocional mañanero matutino a las 6 de la mañana del sábado. Voy a compartir con ustedes ese devocional de quiénes son entonces las prudentes. Que el Señor pueda traer bendición a tu vida, que podamos buscar este aceite con todo nuestro corazón. Usted jamás se conforme de decir cuántos años lleva en la iglesia y cuántos puestos ha ocupado. Usted no se conforme en pensar de que usted es la generación número 3 o número 2 de familias cristianas. Usted no se conforme con usted leer la Biblia o ser un estudioso mañanero de la matutina, la lección de escuela bíblica, la Biblia o en algún espíritu de profecía. Usted no se conforme con algún estudio que usted haya hecho o algún seminario que haya dado. Usted no se conforme con decir todo lo que usted ha donado para la causa de Dios. Usted no se conforme con hablar de todos los ministerios a los cuales usted ha colaborado o ha dirigido o ha fundado. Usted no se conforme con eso, porque de esas obras, no valen nada en el reino de los cielos. Dios quiere ver gente que se comprometa a vivir con Dios. Como dice la Escritura, para que ellos sean uno conmigo, como tú y yo somos uno. Que esa sea tu experiencia. Oramos al Señor en esta hora. Padre, gracias, porque has traído tu palabra a revelarlo a nosotros. Solo te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder ser vírgenes prudentes y no fatuas. Vírgenes que puedan, oh Dios, prepararse con la presencia del Espíritu Santo para poder tener nuestra lámpara encendida para el momento tan oportuno que todos esperamos. Oh Señor, que no nos conformemos con lo que hemos alcanzado hasta ahora, sino que podamos siempre ir por más. Bendice a esta audiencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo esta mañana. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida el estudio que hemos cubierto, tanto en el devocional como en el estudio. Dios te bendiga grandemente y nos vemos mañana en nuestra campaña virtual de El cielo es para los niños. Dios te bendiga.